educación preuniversitaria. Estamos haciendo en el marco del taller de programas jóvenes sin memoria de la escuela normal. Estamos haciendo dos proyectos, uno es este y el otro es el de la inundación. Sí, por lo cual los chicos entrevistaron al rector para ese tema. Y también le hicieron preguntas que te van a hacer a vos. Así que estamos en esas dos cosas. Bien, también estuve en lo que fue la organización de qué hacer en la etapa de la inundación. Con la uni, en eso estábamos allá trabajando y demás. Quizás que alguna pregunta para contestar. Bien. Entonces es en ese marco que... Bien. Cuando puedas, me pasas un mate y no hay problema que me pasen un mate acá. No, te aviso que ya estamos grabando. Sí. No pasa Se edita. Sí. Fabito pasando. Abrir los ojos nada más, Consuelo. Bueno, sí, como primera pregunta queríamos consultarte que nos cuentes más o menos cómo está conformada una Secretaría de Derechos Humanos, qué roles hay, qué tareas específicas cumple cada uno. También saber cómo trabajan en conjunto con nuestras escuelas preuniversitarias, si es que trabajan en conjunto. Bien. Bueno, el primer punto, la Subsecretaría de Derechos Humanos surge en la universidad aproximadamente en el año 2012, si no recuerdo mal. 2012, como un espacio necesario que ya estaba pidiendo la comunidad y la realidad básicamente, y eso se remite a que el año anterior había comenzado los juicios por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca y las audiencias de esos juicios se llevaron a cabo en la universidad. Entonces también en el aula magna de la universidad. Era necesario en ese momento también tener un encuadre institucional de los derechos humanos, que no había un espacio, más allá de que se podía tratar en la Secretaría de Cultura y Extensión, o quizás también en Bienestar, se necesitaba un encuadre en el sentido de decir la universidad está ofreciéndose y está siendo sede de los juicios, porque además la universidad es querellante en varias de las causas por delitos de lesa humanidad. Entonces a partir de ahí se crea la subsecretaría, una subsecretaría que no tenía una persona designada como subsecretario o subsecretaria. En un primer momento las funciones fueron absorbidas por quien ocupaba la Secretaría Privada de Rectorado, y con el paso del tiempo las funciones pasaron a vicerrectorado en general. Después hubo un nombramiento de quien fue la vicerrectora, María Carmen Vaquero, que termina siendo subsecretaria de Derechos Humanos, pero era un cargo ad honorem, y la subsecretaría sí estuvo conformada en ese momento inicial por dos no docentes que venían de distintos sectores de la universidad, pero que tenían un compromiso y una militancia vinculada con los derechos humanos. Roberto Simati, que se encuentra hasta hoy dentro de la subsecretaría, y Sandra Reñones, Sandrita, no me puedo olvidar de su apellido, que bueno, también venía, ¿no?, de una militancia en cuanto a la defensa de los derechos. En el año 2018 el actual rector gana su primer mandato como rector y asume en febrero del 19. En ese momento, cuando se arma el organigrama y cuáles son las personas que van a formar parte de la estructura de gobierno central de la universidad, se designa una subsecretaria de Derechos Humanos, y en el transcurso de ese mismo año el rectorado define que es una subsecretaría igual que el resto de las subsecretarías o que el resto de los espacios de gestión, por lo cual tiene que tener una persona que se haga cargo de esa cartera, y por ello debe percibir un salario, ¿sí? Entonces, por primera vez se establece el cargo formal de subsecretario o subsecretaria de Derechos Humanos con un salario que es el mismo que cobran el resto de los funcionarios y funcionarias que se encuentran en ese orden de la subsecretaría. Bueno, quien estaba en ese momento era Andrea Montano, que renuncia porque se hace cargo de la Secretaría Académica del Departamento de Ciencias de la Educación, y ahí es en el 2021 cuando me convocan a mí para formar parte de la subsecretaría. La subsecretaría en ese momento continuaba con la presencia de Roberto y de Sandra. Sandra se jubila, hubo una reestructuración no docente, pero los que trabajamos, o las personas que trabajamos fijos, bueno, estoy yo, hay dos no docentes, Roberto y Malena, y también contamos con una pasantía de una estudiante de la carrera de Historia que tiene funciones destinadas básicamente a el proyecto de reparación de legajos de víctimas de lesa humanidad en nuestra universidad. Bueno, y está trabajando con nosotros básicamente. No es la única área que trabajamos, ¿sí?
en función a tu segunda pregunta. La Subsecretaría de Derechos Humanos, por lo menos desde el momento en el que entré yo, decidimos establecer 3 ejes de trabajo. Esos 3 ejes de trabajo son memoria, verdad y justicia, al cual agregamos, nosotros decimos la cuarta palabra, que ya no es solo memoria, verdad y justicia, sino que es memoria, verdad, justicia y reparación, a partir del proceso de reparación que entablamos desde el año 2022 en la cocina y 2023 en la implementación. Entonces tenemos por un lado esa área que bueno, más o menos conocen de lo que se trabaja. Por otro lado tenemos género y diversidades, en donde trabajamos cuestiones vinculadas a estas problemáticas tendientes o vinculadas con discriminación por cuestiones de género y demás. De hecho, en el 2019, con la primera gestión de Daniel, se efectiviza el protocolo de actuación en situaciones de violencia o discriminación por cuestiones de género, que continúa hasta la actualidad. Eso forma parte de la subsecretaría. Y el otro eje que tenemos de trabajo es inclusión y accesibilidad, que desde el año 2023 nos quedamos trabajando solamente con, por decirlo de alguna forma, el claustro docente y el claustro no docente, porque se crea en el 23, con la nueva gestión de Daniel, una subsecretaría de inclusión y accesibilidad que está destinada específicamente a estudiantes, tanto universitarios y universitarias como preuniversitarios y preuniversitarias. Ahí básicamente trabajamos cuestiones, por lo menos en lo que respecta al ámbito docente y no docente, en acciones de capacitación, concientización y demás, y también en situaciones de apoyo como personas con discapacidad que se presentan a rendir concursos de no docentes. Bueno, en ese caso hay que establecer cuáles son los apoyos para estar en igualdad de condiciones todas las personas a la hora de rendir. Una persona que posee una discapacidad no se encuentra en la misma igualdad de condiciones para rendir un examen que el resto. Siempre explicamos lo mismo que un estudiante o una estudiante. No se hacen más fáciles las cosas, sino que se adaptan a las posibilidades que tiene cada uno y cada una para que realmente exista una igualdad de criterios a la hora de evaluar. Esos son los 3 ejes que tenemos funcionando. Tenemos 3 personas que son consultoras externas, por decirlo así, que forman parte del comité de actuación, que son las personas que evalúan los hechos de violencia de género que se desarrollan en nuestra universidad, y un consejo asesor que está compuesto por representantes de gente de las escuelas, de los departamentos, bueno, en realidad es de docentes, no docentes, y demás. Todos los claustros están representados. Y esa es la estructura con la que venimos trabajando. Bueno, la variedad temática con la que trabajamos es bastante. Tenemos articulación con la Secretaría de Bienestar y con la Secretaría General Académica, sobre todo en los temas relacionados con inclusión y accesibilidad. Ahí hay mucho trabajo porque existe el proyecto integral de accesibilidad, que nosotros formamos parte. No estamos tan presentes ahora porque, como les digo, está la Subsecretaría de Inclusión y Accesibilidad, y el mayor fuerte trabajo ahí es con estudiantes, básicamente. Y con relación al vínculo con las escuelas, eso ha fluctuado en función de los años de trabajo, en función de la disposición de la Subsecretaría y en función de las solicitudes de las escuelas. Yo estoy desde el año 21, bueno, hemos hecho una gran cantidad de actividades de capacitación, de concientización vinculadas con ESI vinculada con discapacidad, que se han dado acá. Hemos tenido momentos en donde fue necesario dar varias charlas o capacitaciones en lo que respecta al consentimiento mutuo de los y las adolescentes para las relaciones sexoafectivas, que tengan bien en claro esas cuestiones. Hemos trabajado en algún momento con alguna actividad con Jóvenes y Memoria, y por ahí se me está yendo algo. Bueno, y desde el punto de vista de la accesibilidad, sí, nosotros trabajamos con el Centro de Formación Integral número 1, en donde hay chicos y chicas que tienen discapacidad y que se están preparando para el mundo laboral. Entonces nosotros tenemos pasantes que se insertan en el mundo laboral de la universidad y empiezan a tener contacto con lo que, no sé, tener una tarjeta de débito, una cuenta en el banco, cobrar, los horarios, etc. Y lo nombro porque justamente no sé si se dice jardín de infante o educación inicial. Educación inicial, si no quedó muy decimonónico ya. En el sector de... ¿cómo dijimos? Educación inicial. Tenemos una pasante que es Vanessa Valey, que ella trabaja con los chicos y las chicas, y bueno, está hace un año ya, y bueno, tenemos ese contacto de ese convenio con la escuela. Después, muchos de esos trabajos son a demanda, ¿no? Es constante en general que nos soliciten algún tipo de trabajo conjunto y demás, y
estamos siempre abiertos al trabajo con eso, porque bueno, básicamente también nos pagan para eso y tenemos que hacer gestión, y gestionar es acercarse a esos espacios también. No sé si contesté, no sé todo. Sí, completísimo. Bien, gracias. Bueno, también queríamos saber qué acciones llevan a cabo como Subsecretaría de Derechos Humanos para establecer un ambiente en la universidad como institución que contiene varias diversidades, un ambiente donde se respete a estas diversidades, ¿no? Donde haya tolerancia, en un contexto también marcado por una sociedad en la cual reciben varios discursos políticos con mucha fuerza, en los cuales estas diversidades son rechazadas, a veces también son repudiadas. ¿Cómo afrontan ese desafío? Bien, desde que estamos gestionando en la Subsecretaría de Derechos Humanos, nuestro compromiso con mantener estas relaciones dentro de la universidad son palpables incluso en los proyectos que presentamos y en esos proyectos que son ya acciones y que realmente le cambian la vida a las personas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En este sentido, para poder resguardar la diversidad sexogenérica o la diversidad en general, por lo menos en lo que respecta a nuestra subsecretaría, más allá de estar en constante contacto con tareas de capacitación, entender, porque por ahí la gente no conoce muy bien de qué hablamos cuando hablamos de género, de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad, de qué hablamos bueno, de tantas cosas. Más allá de esa capacitación, sí nos dimos cuenta que por un lado tenemos que concientizar a la población de esta situación, pero por otro lado tenemos población dentro de nuestra universidad que remite una diversidad genérica que debe ser atendida, y en ese caso nosotros llevamos adelante 3 propuestas que se fueron modificando y que están hasta la actualidad. La primera propuesta, que se efectivizó en el año 2021, justo ahí, ni bien yo, a partir del 2021, todo título que se emita en nuestra universidad, tanto en el ámbito universitario como preuniversitario, debe resguardar la identidad sexogenérica de la persona como lo demuestre y lo diga. En ese caso igual, el error que tenía en ese momento era que esa diversidad era binaria. Entonces los títulos podían ser en masculino o en femenino. Pero en el año 2022 presentamos otro proyecto que modificó al anterior, pero que era mucho más ambicioso, y ese proyecto fue sumarnos a la Ley de Identidad de Género, que ya hacía 10 años que estaba en vigencia y que la universidad todavía no había actuado demasiado en ese sentido. Entonces establecimos un protocolo vinculado con el cambio de nombre en función de la identidad autopercibida de las personas, en función de lo que establece la ley, más allá de que las personas que se encuentren en la educación universitaria o preuniversitaria hayan realizado la rectificación de su nombre en su documento. De hecho, la misma ley establece que a vos te deben llamar en función del nombre que elegís, más allá de que lo tengas en tu documento o no lo tengas. Entonces, esto lo que hizo fue, sumamos a no pensarlo de manera binaria, sino de una forma no binaria. Entonces los títulos van a cambiar, pero no solo los títulos, sino que cualquier trámite que se realiza, tanto físico o digital, tiene que tener el nombre de identidad autopercibida, porque nombrar a una persona por el nombre que no es con el que se identifica es un delito, que por ahí muchos no lo saben, pero es un delito. Entonces eso fue una acción que se plasmó en la realidad, ¿no? Fue difícil, no fue sencillo, porque incluso fue difícil en lo que respecta a la modificación de los sistemas informáticos de la universidad. Eso fue bastante complejo y lo que nos retrasó varios meses para poder implementarlo, pero al día de hoy cualquier persona que ingrese a la universidad y desee ser llamada con el nombre que la identifica y con el cual se autopercibe, tiene los mecanismos para hacerlo dentro de la universidad, incluso siendo menor de edad. Como lo establece la ley, hay que cumplir una serie de requisitos, pero se estableció ese protocolo, que obviamente al principio fue bastante criticado y nos llovían las críticas de lo que pasa siempre. Ahora te van a aparecer gente que se quiere llamar mesa, todas las pavadas que solimos escuchar. Al día de hoy, desde el año 2023 que está en vigencia, hemos realizado 5 o 6 cambios de nombre. Y si no recuerdo mal, 4 son de las escuelas de la UNS. Las escuelas son el espacio en donde evidentemente era más que necesario. Entiendo que para personas que ya se encuentran en el ámbito universitario lo podrían manejar de otra forma. Hay gente que decidió cambiarse el nombre igual, y hay gente que no. Y tuvimos casos
para desarrollar con la rectificación en el documento y sin la rectificación en el documento. En la resolución están las notas que hay que presentar, los modelos, la gente lo único que tiene que hacer es llenar papelitos para que el trámite sea muy sencillo y a partir de ese momento, si tenés un turno en sanidad o si te llaman a rendir un examen, te van a llamar por el nombre con el cual te identificas y no con el nombre que te pusieron al nacer o con el cual no te identificas. Y eso en realidad creo que fue un logro muy grande para nuestra universidad, más allá de todo lo que es la concientización, porque todo eso apela a que la gente comprenda la situación, pero mientras tanto tenemos a un montón de personas que están en nuestra universidad que no estaban siendo atendidas en ese sentido. Así que creo que eso fue un logro interesante y palpable, ¿no? Se trabajó, se analizó, se analizaron todas las leyes, se armó el proyecto de resolución, se presentó al Consejo Superior, el Consejo Superior hizo algunas modificaciones, pero muy pequeñas, y se promulgó, y bueno, la verdad que estuvimos muy contentos y contentas de ello, porque ya que 6 personas en este transcurso lo hayan optado, a esas personas le hace la diferencia, por más que sea una, ¿sí? Por más que sea una, a esa persona le hace la diferencia. Y con esto que decís, por ahí en la complicación de lo informático, hablamos de plataformas como lo que es el Ciu Guaraní, toda esa... Mapuche, claro. Pilagá, todos esos procesos que tienen que ver con... a ver, el problema central era que se supone que algunas de esas modificaciones las tenían que hacer manual y los ingresos manuales a los sistemas es como que los corrompe. Pero bueno, lo logramos igual porque en otras universidades ya se desarrollaba, entonces con mucho esfuerzo se logró y al día de hoy la verdad que fluye de lo más sencillo, porque obviamente teníamos muchas cosas que nos venían y nos decían, bueno, pero yo que le voy a hacer un recibo de sueldo con este nombre y después cómo lo va a cobrar, qué le va a decir el banco. Bueno, será un problema del banco, porque la ley es una ley nacional y es una ley que no da derecho a discusión, es una ley que se tiene que aplicar. Punto. Si el banco no le quiere pagar, es un problema del banco que el banco deberá solucionar ante la ley si quiere, porque acá no es que podemos hacer lo que querramos, sino que hay una ley que establece algo. La universidad lo cumple. Si gente de nuestra universidad tiene algún inconveniente con ello, obviamente que hacemos el acompañamiento para revisar esta situación. Pero más allá de lo que pueda pasar, lo mismo que decíamos, si se quiere ir a otro país, ese es un tema de la persona, yo no me puedo meter con eso. Existe una ley y tenemos personas que lo que exigen es que se las llame por el nombre con el cual se identifican. Esa es nuestra misión acá y creo que está más que cumplida, por suerte. Y vinculado a lo que es las diversidades dentro del ambiente laboral, es decir, docentes, no docentes, cómo se está trabajando ahí, quizás también vinculado a lo que es el cupo laboral trans. No tenemos tanta información acerca o no nos ha pasado desde el ámbito no docente recibir este tipo de pedidos, ¿no? Acerca de cambios de nombre, etc. Sí, lo que tenemos obviamente a lo largo de todos estos años es denuncias o consultas vinculadas a situaciones de violencia o conflictos por cuestiones de género o discriminación por cuestiones de género. Y en cuanto al cupo laboral trans, yo creo que es uno de los faltantes todavía que tiene esta universidad. Yo en el año 22 organizé una comisión para poder trabajar un poco el cupo laboral trans. Obviamente que nos leímos la ley y el decreto que la pone un poco en marcha. Tuvimos contacto con la Universidad del Litoral, creo que era, bueno, ahora no recuerdo si era la Universidad del Litoral, que había comenzado un trabajo. En La Pampa, en Comahue o por ahí también han avanzado bastante. Nosotros empezamos con un grupo en donde había unas chicas trans trabajando, pero bueno, lo que logramos hacer es hacer un diagnóstico de situación analizando un poco la ley, y ahí sí coincidimos, que creo que es un paso necesario que debería hacerse. Yo creo que puede llegar a existir, pero habría que pulirlo un poco más, una especie de censo de población trans para saber con qué cantidad de personas contamos en Bahía Blanca en esa situación, etc. Después avanzar en lo que sería cumplir con ese cupo. Cumplir con ese cupo también es un problema en algunas cuestiones de cómo se desarrollan los concursos no docentes. Estamos hablando de concursos no docentes porque para la docencia cualquiera se puede presentar y ya, pero una de las cuestiones que tenemos con el cupo laboral trans es que las chicas trans y los chicos trans ya viven una vida en la que sus derechos están todos vulnerados. Entonces la ley incluso tiene que prever que, bueno, personas que quieran trabajar a la universidad, que lo más posible es que no hayan terminado sus estudios secundarios, porque la vida
lo llevó, la sociedad y el sistema en el que vivimos lo llevó a realizar otro tipo de trabajos, vulnerando absolutamente todos sus derechos y no pudiendo desarrollarse como nos desarrollamos todos y todas. ¿Sí? En general, muchas de estas personas terminan en la calle, en otros tiempos estaban echados de sus casas. Si analizamos el caso del travesticidio que estábamos comentando antes de empezar a filmar, era una chica de Salta, creo que era, que se vino para acá porque los padres la echaron, y si analizamos la historia de Loana o de Diana o de quien sea, la situación es más o menos parecida. Entonces habría que centrarnos en realizar primero un censo y después cuáles son los aspectos burocráticos que deberíamos modificar, porque si bien la ley es bastante clara, es un tanto difícil en cuanto a la implementación, ¿no? Si hay que hacer un concurso específico para población trans o se abre en general, y cómo haces la distinción para, puedo decir, a igualdad de oportunidades, a igualdad de currículum, por decir a otro, elegir una persona sobre la otra. Eso es lo que se ha debatido. Tuvimos algunas reuniones con el sector de la universidad que se encarga del personal no docente, que es la Subsecretaría General de Personal, la Subsecretaría de Personal o algo así, perdón que no me acuerdo bien el nombre. Hemos tenido algunas reuniones al respecto, y sí, esto hay que avanzarlo en paritaria y demás, pero bueno, todo está sujeto siempre a la disponibilidad de cargos, obviamente, porque si bien vinieron algunos cargos hace un tiempo, todavía no tenemos un proyecto armado en sí. Está la idea, hay estudios, pero no se ha avanzado en función de eso. Yo creo que eso sí es una deuda que habría que trabajar, pero para eso lo que habría que ver primero es, charlar con la población trans que tenemos en Bahía Blanca, y que sea un trabajo que dentro de las cosas conciba el ingreso al trabajo en la universidad, pero creo que debería ser un poco más amplio. ¿Cuántas personas son las que deberían haber? Porque es un el 1%, el 1%, como mínimo el 1%. ¿Y acá en la universidad cuánto vendría a ser el 1%? ¿Cuántos docentes? ¿3.000 no docentes? ¿O es un montón? Es un montón. 3.000 docentes me parece un montón. Sí, es un montón. No, creo que eran 600 no docentes, no recuerdo ahora. Sí, No. Bueno, lo podemos averiguar. Sí, yo tengo el número anotado, pero no lo tengo en la cabeza, porque se me cruza con el cupo laboral de personas con discapacidad, que es un poquito más, creo que es el 3%, que no lo completamos tampoco. Si bien tenemos, no llegamos a ese cupo. Bueno, cada vez que hay una auditoría tenemos que decir qué acciones tenemos en función. Por ejemplo, esto de contratar personas, trabajar con espacios que se dedican a la inclusión y a la accesibilidad y traerlos al trabajo en la universidad, empieza a suplir, o por lo menos da cuenta de esta necesidad o de esta preocupación de la universidad por cumplirlo. Ese es el 3 y el cupo laboral tenemos 1. ¿Hay actualmente? No, que yo sepa. O no que haya ingresado de forma a través de la ley, digamos. No, a través de la ley no ingresó nada, Claro. eso seguro. Pero personal trans, yo no tengo noticias al respecto. No lo sé, podría ser, pero no lo sé. No ha sido un tema que nos hayan demandado dentro de la propia comunidad. Por eso esto digo de salir afuera, de ir a hacer un censo, ¿no? Para poder contactarnos. Sí tengo conocimiento de estudiantes trans, eso sí, sabemos, pero no en el ámbito laboral, lo cual también es un logro, porque están en el rango de los 20 y pico, y ser una persona trans es un problema en nuestro país, ¿sí? O sea, que estén estudiando en una universidad es no inédito, pero no es la pauta general de lo que ocurre, ¿sí? Y en relación a lo que es el funcionamiento de la subsecretaría, queríamos saber si se ha visto afectada últimamente con lo que es el financiamiento hacia la universidad. Sí, nosotros tenemos un problema central de que, bueno, obviamente nuestro presupuesto es un tanto acotado, pero bueno, nos sirve. Dentro de las restricciones presupuestarias que tuvimos, una de las cosas donde nos impactó, por ejemplo, es en lo que les comentaba recién de el vínculo que tenemos con el Centro de Formación Integral número 1, en donde en general siempre teníamos entre 6 y 7 pasantes por año que trabajaban dentro de la universidad. Este año tenemos 2, y el año pasado tuvimos 2, y el anteaño no tuvimos nadie. Y de hecho, estas dos personas que están trabajando, Vanessa y Fernando, Vanessa está acá en Educación Inicial y Fernando está en Mantenimiento, cuando empezaron logramos el financiamiento porque hubo un ingreso de dinero por parte del Gobierno Nacional, que hubo como un ajuste, y gracias a eso pudimos tenerlo, porque si no lo debemos a tener. Bueno, gracias, digo, es lo mínimo que podían hacer, ¿no? Pero sí, en ese sentido nos hemos visto un poco más relegados. También hay muchas actividades
demandaban la presencia de algunas de las personas de nuestra subsecretaría, que hizo ya viajar absolutamente nada, y restringir un poco las actividades en algunos puntos, si se puede, a lo virtual, por si tenemos alguna capacitación en algo, y traer a alguien, no sé, hoy traer a alguien de Buenos Aires en avión te sale fortuna. Igual nosotros hacemos malabares con nuestro presupuesto, la verdad que estamos bien en función de eso, porque tenemos también un seguimiento muy de cerca desde el rectorado, desde principios de año, de cuáles son las actividades que van a hacerse, qué tipo de actividades, en qué momentos, cómo se realiza toda la producción de cada una de ellas, cuáles son los costos que intervienen. Eso desde el principio de año, cada uno de nosotros y de nosotras tiene un Excel en donde tiene detallado eso, y a fin de año hay que rendir cuentas de, bueno, hice esto, ¿por qué no hice esto? Esto lo hice en tal cantidad, apareció esto nuevo, y fundamentar el gasto que tenemos de nuestros fondos, que eso es de público conocimiento y cualquiera puede ingresar para ver en qué gastamos la plata. ¿Hay como una especie de cronograma en las actividades que se van a...? Sí, nosotros tenemos cronogramas de actividades en los que se organizan. ¿Cuándo se organizan? En general, a fin de año ya empezamos a tirar algunas pautas para el próximo año, y en febrero terminamos de organizar la agenda, que es una agenda que puede cambiar. Obviamente, imagínense que nosotros ya a esta altura estamos cerrando la mayor parte de las actividades vinculadas con los 50 años de golpe, que son el año que viene. Porque hay que producirlas, el año que viene va a ser toda esa etapa del año va a ser bastante compleja para poder traer gente que querramos traer, va a ser una agenda muy álgida en toda Argentina, y en el caso particular de Bahía Blanca también tenemos la agenda de los 70 años de la UNS, entonces van a estar ahí las dos una sobre la otra, pero sí, en general lo que hacemos es acomodar bien las actividades que queremos con las personas referentes con las que trabajamos en cada uno de los ejes. Y a partir de ahí, bueno, empezar la producción, establecerlas en los meses que por ahí los necesitamos. Hay fechas esenciales que tienen que ver, no sé, junio, quizás que vamos más para la diversidad y demás. Marzo, abril, estamos imbuidos en lo que tiene que ver con el proceso de reparación de legajos. El 3 de abril es el Día de los Derechos Humanos de nuestra universidad. Entonces todo lo tenemos más centrado hoy, más allá que en el medio del año seguimos haciendo actividades, intentamos buscar momentos específicos donde explotar más alguno de las temáticas que tenemos, que es bastante amplio, tenemos una amplitud enorme para la gente que tenemos trabajando, pero bueno, vamos adelante. Se podría hacer más, quizás que sí, pero estamos conformes con el trabajo que realizamos hasta ahora, realmente. No sé si quedó alguna de las preguntas. No quedó ninguna, contestó todo muy complicado. Me asusté demasiado. Yo tengo una que no estaba planificada, pero me surge a partir de lo que vos comentaste específicamente con el tema discapacidad. ¿Qué opinas vos por ahí del examen de ingreso que tiene la escuela de ciclo básico, donde deja fuera a chicos que podrían estar integrados como están en otras escuelas? Digamos, si ese es un tema de debate, si lo han charlado. Nosotros no hemos charlado el tema en esta instancia porque, como les comentaba hace un rato, la Subsecretaría de Inclusión y Accesibilidad es quien se encarga básicamente de los temas de inclusión y accesibilidad en el ámbito estudiantil. Para no particularizar en eso, sí, lo que yo siento, porque el examen de ingreso, por ser de ingreso, tiene particularidades específicas que lo diferencian de otro tipo de examen, como puede ser un examen final o un examen parcial, ¿no? Pero lo único que puedo decir al respecto, porque tampoco conozco la temática, obviamente, es que los exámenes siempre necesitan, si hay personas con discapacidad, de analizar cuál es la discapacidad y si hay que generar apoyos a eso. Entiendo que en el curso de ingreso ya, en el examen de ingreso ya hay varias cuestiones que se plantean más allá de la discapacidad. Por eso yo tendría que sentarme a analizar alguna de esas cosas. Si es compatible esto de que hay que hacer los apoyos necesarios en un curso de ingreso. Sí, lo que sostengo es que los y las estudiantes tienen que estar en igualdad de condiciones siempre, desde el primer momento que ingresan hasta el momento que se van. Y si eso remite a la necesidad de apoyos o ajustes, bueno, hay que sentarse y analizar cómo se realizan esos apoyos y esos ajustes. Son trabajos que llevan un tiempo, que no es algo corto, y entiendo que en este caso en particular se ve aún un poco más problematizado porque no hay un consenso generalizado acerca del examen de ingreso. Si tiene que ser sorteo, si no tiene que ser sorteo, y en ese cúmulo ingresa el tema de las personas con discapacidad. Creo que se termina como confundiendo un poco, no sé si confundiendo, o bueno, como hay dos situaciones específicas, yo entiendo que hay
una discusión súper interesante en esto de si tiene que ser por sorteo, abierto o como sea, pero en el caso de las personas con discapacidad, lo que digo, yo lo que puedo analizar es que todas las personas tienen que estar en igualdad de condiciones para cualquier cosa que ocurre en la sociedad. O sea, todos nosotros y nosotras podemos entrar caminando, pero una persona que tiene silla de ruedas también puede entrar acá porque hay una rampa. Entonces hay una integración en ese sentido. Y eso en absolutamente todo, desde ese ingreso hasta rendir un examen, hasta ir al baño o lo que sea, ¿sí? Porque como decimos siempre, tenemos una perspectiva social de la discapacidad y no pensamos que existen personas con discapacidad, más allá de que sabemos que existen personas con discapacidad, sino que quien discapacita es la sociedad, porque la sociedad estructura instituciones y estructura pensamientos y estructura construcciones que no integran a la totalidad de la población. Si yo hago algo que no tiene una rampa, bueno, ya eso ya es una acción que lleva a no concebir a la totalidad de las personas. Entonces, quien discapacita, quien discrimina es la propia sociedad en eso. Yo siempre digo lo mismo, entrar a Paligüe desde calle San Andrés hasta la salida por calle Cabrera, no tenemos lamentablemente hasta el día de hoy señalamiento podotáctil en el piso. ¿Qué quiere decir eso? Las personas que no ven, que utilizan el bastón, si tienen el señalamiento podotáctil, que son unas líneas rectas, van sabiendo que tienen que seguir yendo recto hasta cuando hay una intersección, esa línea se vuelve puntos. Entonces ellos ya conocen y ellas si hay que doblar, lo que pasa, etc. Cuando he hablado con estas personas, hasta saben por dónde van caminando, pero por las corrientes del viento y demás, que a veces uno de los chicos me decía el otro día que iba con un piano, con un teclado, perdón, colgando, y el teclado le estaba afectando sentir, entonces como que se perdía. Adentro sí en general hay señalamientos, pero eso por ejemplo es algo que hay que modificar, y ahí tenemos una carencia. Pero bueno, se trabaja en todas estas cosas, se trabaja con la parte de infraestructura de la universidad, cada vez que se realicen nuevos edificios y demás que cuenten con la perspectiva de discapacidad, que nos comuniquen a nosotros si habría que hacer alguna modificación al respecto. En general siempre nos comunican, las últimas cuestiones están siendo mucho mejor trabajadas, ahora estamos avanzando también con mejorar la señalización de braille y aumentarla en esa misma. De hecho, la semana que viene empieza por tercer año consecutivo el curso de lectoescritura de braille de la Yema al cerebro, en donde la conclusión de eso es armar la cartelería que empezamos a pegar en distintos lugares y la arman los mismos y las mismas estudiantes, pero bueno, hay igual faltantes en ese sentido. ¿Te puedo preguntar quién es la persona responsable de la parte de secretaría que se ocupa de discapacidad de los estudiantes? Sí, Khalil Makhlouf, es un abogado, no sé si lo conocen. Khalil Makhlouf está en el tercer piso y tiene un Instagram que lo podemos mirar porque es IA, porque yo pienso en inteligencia artificial, pero es inclusión y accesibilidad. Yo le decía, no pueden cambiarlo, digo, no es mía, pero igual nada. Mal momento. Tienen un logo muy lindo y hay muchas actividades ahí. Se llama Inclusión y Accesibilidad, si no recuerdo mal. Creo que deberían tener contacto también. Todo eso lo teníamos en la Subsecretaría de Derechos Humanos hasta el año 2023, o sea, hasta el 22 incluido, porque se trabaja mucho, digo. Los ingresantes y las ingresantes tienen la posibilidad de llenar un formulario si tienen alguna discapacidad, en donde nos comentan qué tipo de discapacidad tienen y si quieren recibir ayuda, porque hay mucha gente que posee discapacidad pero que pretende no ser acompañada en esto porque lo considera de esa forma, no es una obligación. Entonces sí, lo que hacíamos nosotros, entiendo que lo hace ahora la Subsecretaría de Inclusión y Accesibilidad, es empezar a trabajar. No sé, empezó el año 2025, bueno, tenemos el formulario lleno por 15 personas, hay 15 personas ingresantes de esta universidad que poseen alguna discapacidad, hay que trabajar con ellos, saber en qué departamentos están, qué materias van a hacer, y en función de qué tipos de materias van a hacer y en el tipo de discapacidad que tienen, cuáles son los ajustes que deberían hacerse o no. Obviamente que siempre se intenta trabajar adelantándose al problema o a la situación que se puede generar, pero esto a veces no sea. Cuento siempre una historia que nos pasó en el 22, creo que fue, o por ahí. Yo en ese momento me acuerdo que recolectaba toda la información y íbamos departamento por departamento, hablando con la secretaría académica, hablando con los docentes, etcétera. Y empezando el segundo cuatrimestre me llaman, creo que era del departamento de química o por ahí, el edificio que está en San Juan, dentro de lo que es el predio de Alem, pero que está en San Juan, medio enfrente de Humanidades. Biología. Geología. Ahí.
Bueno, me llaman y me dicen que tienen una situación, que tienen un chico con una discapacidad motriz, que tiene que cursar en el segundo cuatrimestre un laboratorio, que el laboratorio se encuentra en el quinto o sexto piso, pero que el ascensor para ascender está en el entrepiso y no hay nada para acceder, o sea, hay escaleras para accederlo. Entonces, si nosotros nos enterábamos con un tiempo mayor, ya sabíamos que iba a cursar en ese lugar y sabíamos, porque sabíamos que era una discapacidad motriz, etc. El chico había preferido no comentar absolutamente nada. Y en ese momento tuvimos que empezar a analizar. Obviamente lo primero que piensa es, bueno, el ascensor, a ver, $15.000, y vamos por ahí. Y sí, lo que encontramos, por ejemplo, que había un montacarga que llegaba hasta el entrepiso, pero que estaba destinado a cargar, no sé, resmas de papel o cuestiones de laboratorio. Entonces, con el grupo de mantenimiento de la universidad, en 15 días que fue récord, se acondicionó ese montacarga para cargar a una persona con todo lo que implica, ¿sí? Que puede ser peor, y la verdad que hicieron un trabajo excelente y en 15 días teníamos el problema resuelto. La idea era tenerlo resuelto antes, pero bueno, nada, si lo podemos resolver, gracias a Dios que tenemos, bueno, no gracias a Dios, sino a las gestiones y demás, que tenemos también un grupo de mantenimiento que pudo resguardarlo para poner una silla o para poner a alguien que no se caiga, porque imagínense si lo recondicionamos y se cae, es peor la solución que lo que había sido el problema. Pero bueno, esas son algunas de las cuestiones que entiendo son a las que se estarían de inclusión y accesibilidad. Pero bueno, pueden hablar con él, Khalil Magluf, sé que él está con un proyecto vinculado a esto de el examen de ingreso. Hay un proyecto que se presentó, se está trabajando mucho, creo que sería interesante que lo llamen como para analizar qué es lo que está pasando al respecto, porque es un tema que está siendo bastante candente. Sí, no es el tema nuestro ahora, pero no sé. Sí. Siempre está, o sea, vigente. Plateando. En otro momento hubiera sido un tema que tenía que trabajar yo. El jueves 18 a las 4 de la tarde va a venir a clase. ¿Cómo? El jueves 18 a las 4 de la tarde va a venir. Viene a la Khalil. escuela. Ahí lo pueden escuchar. Sí. Sí, nosotros en un momento trabajábamos un montón en la escuela, de hecho eso continúa ahora. Hay intérpretes de lengua de señas argentina para chicos que necesitan intérprete y que los acompañan y las acompañan en todo su trayecto educativo, también dentro de la universidad. Ya tenemos estudiantes que se han recibido, estudiantes ciegos, demás, digo, que han atravesado su carrera gracias al proyecto integral de accesibilidad, los acompañamientos, gente que ya está trabajando en universidades o que está trabajando afuera y que siguen trabajando con nosotros en las campañas de concientización y demás. Nosotros seguimos haciendo mucho desde la SUBSE, ahora estamos organizando algo que tenga que ver con IA, discapacidad, dar a conocer un poco más las aplicaciones que se utilizan para poder pensar en una universidad bien inclusiva, más allá de que nosotros hacemos siempre la descripción de imagen. Cada vez que alguien sube algo, por ejemplo, a Instagram, hay que establecer la descripción de imagen para que una persona no vidente, a través de la propia aplicación y a través de Instagram, le cuente qué es lo que no está mirando. La página de la universidad también lo tiene, hay proyectos de lectores de pantalla que estas personas tienen y nosotros tenemos que configurar poquitas cosas, pero hay muchas herramientas que nos otorga la tecnología y ahora también con la IA que son súper interesantes para considerar, y estamos organizando, no sabemos si un congresito, unas charlas al respecto, pero la utilización de IA vinculada con esto y con las aulas. Como para ayornarnos un poco a las nuevas tecnologías y a lo nuevo que está pasando. También digo, el mundo pasa por las redes sociales en muchos sentidos, y todos y todas tienen que estar incluidos e incluidas. Una consulta. Sí. Con respecto al tema anterior, en cuestiones que decías que hacían capacitaciones y lo que sea, por lo que entiendo es obligatorio para secundario, pero también hay algún tipo de capacitación sobre diversidades hacia universidad o primario, ¿cómo se manejaba? No, nosotros tenemos por un lado la capacitación en Ley Micaela, que es una capacitación que es obligatoria para el personal docente y no docente de la universidad. Esas capacitaciones las empezamos en nuestra gestión, en el año 2022 y el 2023 fueron presenciales con un grupo específico de capacitadoras, y a partir del 2024 el problema que veníamos teniendo era, por más que hagamos capacitaciones a la mañana, a la tarde, la gente trabaja, tiene vida, familia y demás, entonces era un tanto complejo, y decidimos a realizar una capacitación virtual, asincrónica y autogestionada, en donde vos te inscribís y tenés un mes para realizarla, pero la haces en el momento que quieras, a la hora que quieras. Vos tenés las unidades que las tenés para mirar, las actividades que son obligatorias para realizar, y vas a obtener una nota acerca de ello, y por ese lado se da un proceso de concientización y de trabajo acerca de violencias y demás. Después sí, en general se hacen
algunas jornadas o algunas charlas específicas con situaciones X que en realidad las realizamos porque hay algo que está pasando en la universidad. Por ejemplo, cuando hablaba de las charlas que vinimos a dar o los trabajos que vinimos a hacer acerca de el consentimiento para las relaciones sexoafectivas, que algo estaba pasando en las escuelas, claramente, ¿sí? Entonces era necesario que vengamos acá. También el año pasado y el anterior fue muy necesario hacer muchas intervenciones en cuanto al negacionismo, en cuanto a los discursos de odio, por lo que estaba pasando en nuestro país. De hecho, en enero hicimos una especie de solicitada en nuestras redes que después tomó la universidad, por los dichos acerca de las personas con discapacidad, por los dichos acerca de las personas trans y demás, del gobierno nacional o de algunas otras instancias que era necesario decir algo. Ahí también intervenimos, no nos podemos quedar callados en lo que podamos hablar. O sea, yo como Claudio Gallego podría decir un montón de cosas, pero por ejemplo en este momento estoy actuando como subsecretario, pertenezco a una institución y lo que yo pienso es una cosa, pero lo que sostiene la universidad es otra y puede ser lo mismo básicamente, ¿no? Pero hay muchas cosas que yo pienso que son mías en lo personal, pero como funcionario yo tengo que responder a los intereses de la universidad, que son los mismos intereses que yo persigo, ¿sí? Pero bueno, ya después cuando uno entra en el trama político, ya ahí bueno, es distinto, ¿no? Cada uno tiene una mirada específica, pero bueno, hay que recordar eso. Por eso, hasta dónde, qué podemos decir, desde qué punto de vista podemos hablar, las intervenciones que hicimos ante los conflictos internacionales, el conflicto en Gaza, en Israel, lo que fue Ucrania, también cómo hablar, qué decir, es un poco, bueno, no sé si es tan complejo. En mi caso yo no lo veo complejo porque yo me dedico a estudiar la guerra, mi tema de investigación es guerra, paz y derechos humanos, entonces como que la tengo mucho más clara, pero entiendo que la gente va mucho por la moral, ¿vieron? Y el tema de la guerra es, Rusia mala y Ucrania buena, una cuestión así, y en la guerra la verdad no hay ni buenos ni malos, o por ahí lo que decimos siempre es que yo por lo menos me dedico a hacer ciencia y la moral y los lineamientos políticos no ayudan a la construcción de la ciencia, sino que la limitan. Yo siempre digo lo mismo, estudio la guerra, perdón por el academicismo que voy a decir, pero todos y todas estamos de acuerdo con que la guerra es mala, fea, caca, todo lo que quieran, ¿sí? Literal. Pero la guerra es una actividad de la humanidad. Eso que nos dicen estos seres inhumanos, que no tienen corazón, nada, eso es moral, ¿sí? O sea, es un acto de la humanidad y es uno de los actos perpetrados por la humanidad en todo su tiempo. Entonces hay que estudiarlo. Y si yo hago un análisis moral, no avanza el conocimiento, lo retrasa. ¿Coincidimos en que la guerra es fea, caca, mala? Sí, bueno, ahora vamos a estudiarla, ¿sí? No queda otra. Es así. Y en este tema, como en varios, nos ocurre eso. Hasta dónde uno puede hablar, cómo interviene la moral. Yo siempre intento salir de ese camino. Bueno, toda la vida me dediqué a la ciencia, así que... Pero en cuanto a género y transexualidades y lo que sea, ¿hay alguna capacitación específica para o que lo trate? No sé si... La capacitación en Micaela trata absolutamente todo eso. Sí, Trata todo eso. Sí, más allá de que trata acerca de la violencia, sí hay que comprender qué género, qué sexo, qué sexualidad, qué es identidad de género, qué es, no sé, lo que te guste. Hay un montón de cuestiones que son totalmente distintas y por ahí la gente no sabe, que el sexo me lo asignan al nacer por una cuestión netamente física, y si tengo pene paso a ser hombre y si tengo vulva paso a ser mujer, y ahí se establece un género, que es ese género del cual la sociedad espera que yo tenga conductas específicas con ese género, porque ser mujer y ser hombre es una institución. ¿Sí? Es una forma de pensar, de sentir y de actuar que me es externa a mí y que se me impone. Si yo nací con pene, soy hombre, entonces se me impone eso, se me impone un género en función del sexo que tengo, pero se supone que mi sexualidad está vinculada a contactarme con mujeres que tienen vulva. ¿Se entiende? Es todo como muy esperado. Y si soy hombre, no sé, esto ha cambiado, pero bueno, en el momento que no podés llorar, un hombre, hablo de cuando yo era más joven, ¿no? Yo tengo 45 años, mi etapa de la secundaria la pasé en los 90, digo, no se me ocurriría en los 90 ver un compañero varón con el pelo teñido, con las uñas pintadas, digo, todo eso no remitía a la institución hombre.
Todo eso está dentro de los conceptos que se ven en la capacitación en Ley Micaela. Para poder comprender la violencia de género, primero hay que comprender lo que es el género. Y lo que ocurre en general en las universidades, en distintos ámbitos, es que desconocen la diversidad que existe sexogenérica. Nosotros tenemos un video que siempre mostramos todo lo que se puede cambiar. Desconocen porque no saben lo que es el género, lo que es el sexo, lo que es el deseo, o sea, mezclan muchas de estas cuestiones. El año pasado con la subsecretaría hicimos todas estas capacitaciones en el consorcio del puerto de Bahía Blanca. Nos llamaron porque querían capacitarse, me pareció interesantísimo. Población sobre todo masculina, y se quedaban sorprendidos de lo que nosotros hablábamos, porque no era una charla politizada ni nada por el estilo, que también puede ser, sino era, miren, esto es así, esto es acá, estas son las conceptualizaciones, hagan ustedes lo que piensen con esto, y claro, lo que les pasaba era que terminaban atravesados por estas teorías y decían, bueno, no lo había visto tan así, y eso es el efecto de la capacitación. Porque tampoco que te pido que después salgas en una marcha del orgullo y acompañes a todo el mundo, pero por lo menos que comprendas que existe una diversidad sexogenérica que forma parte de nuestra sociedad, que fue negada, que en gran parte es negada, pero incluso tenemos hasta leyes por medio de las cuales estas personas están resguardadas. Lo que decía hoy, llamar a una persona por un nombre que no es el que ella quiere es un delito. Varias de esas capacitaciones, la capacitación de Ley Micaela se podría dar a varias de nuestros docentes. Es que es obligatoria para los docentes, deberían hacerla. Y vemos mucha la necesidad de esas capacitaciones, más allá de lo que se puede dar la Ley Micaela, como en la parte de actuación de nuestros docentes y nuestros no docentes, porque nuestra comunidad educativa es muy diversa y tenemos muchísimos estudiantes que pertenecen a la comunidad trans o a la comunidad LGBT y demás, y falta mucho eso, como que queda muy obsoleto. Entonces vos decís, sí, tenés a principio de año la capacitación de la Ley Micaela, pero después a tus estudiantes tenés una lista de presente, para pasar presente desactualizada. Entonces es como que se vuelve una situación que claro, como vos decís, es un delito de más, pero se vuelve algo súper incómodo, no solamente para la persona, sino para todos los demás. Después como, para explicarle a un docente que capaz tiene 50 y pico de años, y que entonces es como que se vuelve todo un contexto violento y como que no se toma la real seriedad del asunto. Entonces un poco fue eso, pensar el proyecto de Rosario atravesado de, bueno, cómo la sociedad de Bahía Blanca y desde la universidad, pensarlo como a nivel más nuestra escuela, la universidad además, qué herramientas o qué tienen para ofrecerle en cuanto a los derechos humanos a que se garanticen a eso, como bueno, para eso era apuntada la entrevista. Pero bueno, obviamente faltan un montón de cosas y que bueno, esto que decías de adelantarse al problema, que bueno, ya está el problema y que perdura y bueno, es una preocupación latente porque estamos hablando de vidas de personas, o sea, eso. Yo creo que el vínculo entre la población trans y la universidad todavía no se activó, y me parece en gran parte por el desconocimiento propio de la población en gran parte, y porque tampoco hay un acercamiento de las instituciones hacia estos sectores, ¿no? Eso es bastante. Que vienen con sus derechos vulnerados casi desde la etapa de nacimiento, digo, desde muy jóvenes. Bueno, y como sabemos, digo, la expectativa de vida de una persona trans en Argentina, ya hay que hablar. Sí, de la persona que estábamos hablando hace un año tenía 40 y pico de años cuando muere, la asesinan, no sé cómo decirlo, y en general la expectativa de vida es muy baja. Aquellas personas trans que tienen una expectativa de vida mayor son por otros contextos, pero no es la generalidad, son casos mucho más específicos. Todavía no hay no ha machado, como que no se conjugó muy bien esta situación, como que nosotros no nos acercamos, hemos tenido algunas conversaciones y demás, pero no. También estuvimos una vez vinieron de la provincia a la municipalidad a unas jornadas también por el cupo laboral trans y demás, cosas que tenían que ver con la comunidad LGTB. Fue interesante, fue una municipalidad, pero también fue una capacitación, atravesamos un montón de cuestiones. Pero puede ser un disparador, sí, claro que sí. O una contribución Digo, lo que más hemos podido hacer nosotros desde la SUBSE tiene que ver con esto, con la posibilidad, por ejemplo, del respeto, de que sean llamados y llamadas a partir del nombre que deseen. Digo, hemos colaborado en esas cuestiones, pero no en la inclusión en el ámbito laboral, por ejemplo, no en el ámbito educativo. Digo, entiendo que bueno, muchas personas que pueden hacerlo, pero en el ámbito laboral todavía no se ha dado esa situación de
de cómo trabajar, se ha analizado, se ha avanzado un poco, pero bueno, es lo que decía un poco al principio. Creo que tendremos que tener un mayor conocimiento de esa población dentro del espectro de Bahía Blanca para poder trabajar en una mirada mucho más macro que incluya también este 1% de obligatoriedad mínima de cupo laboral trans. Bueno, lo liberamos. Si no queda ninguna pregunta del proyecto de Rosario, ¿no? Capaz si nos puedes contar un poquito vinculado al proyecto de la inundación, quizás cómo se vio el momento desde la subsecretaría, el momento cúspide, ahora. Sí, al principio cuando se dio toda la inundación, que fue la verdad catastrófico, las primeras acciones fueron estábamos trabajando más en el club universitario, recibiendo las donaciones, acompañando a las cuadrillas que comenzaron con la limpieza de las distintas casas de la comunidad. Y demás, y en el medio de toda esa vorágine de estar acomodando cosas, recibo un llamado de una de las compañeras del proyecto de reparación de legajos que me dice: ¿los legajos? Y hay una gran cantidad, yo tampoco lo había pensado, soy subsecretario, imagínate, estaba ayudando y nunca pensé en che, se nos mojaron los legajos o se nos inundaron. Gran parte de los legajos de nuestra universidad se encuentran en espacios de guardado que la universidad alquila, ¿no? Y dije, bueno, se perdió, ya era para morirnos, y no, la verdad que eso no se inundó, así que pudimos resguardar todo lo referido al proyecto de reparación de legajos. Después no tuvimos alguna injerencia directa en alguna ayuda que nos hayan solicitado o algo en particular. Sí colaboramos, obviamente, con el proceso de reestructurar un poco la universidad, de estar en lo que fue la biblioteca, acomodar el tema de las donaciones, y en mi caso particular a mí me tocó comunicarme con todas las personas que sabíamos que estaban en una situación compleja para acercarnos qué necesitaban. Era llamar, lo más raro que nos pasaba siempre era que hablaba con docentes de nuestra universidad que habían perdido básicamente todo y nos decían: no, quédense tranquilos que hay gente que está peor. Hasta que en un momento tuve que decirles: vos sos la que está peor. O sea, entendelo, o sea, vos sos la que está peor. Y si te tengo que llevar 4 bidones de agua, hay que llevar 4 bidones de agua. La gente es como que, no, ayuden a otro, ayuden a otro, ayuden a otra persona, y después volví a decir, bueno, miren, o sea, hay que ayudar a todos ustedes también. Y nada, ahí te encontrabas con cada cosa que te contaba la gente, que era como docentes que me decían: lo único que tengo es el título de la universidad, de la licenciatura, el resto no tengo nada, no tengo libros, no tengo ropa, no tengo muebles, no tengo nada. Eso era central. Hicimos un acompañamiento bastante cercano, y también colaboramos con la distribución de colchones inflables. La universidad logró destrabar una serie de colchones que se encontraban, no sé si la palabra es confiscado, no soy abogado, discúlpenme, por la quiebra de Lucayoli. Cuando Lucayoli quebró, hay un montón de cosas de la quiebra de Lucayoli que quedaron en la justicia. Cuando fue la tragedia del viento que tuvimos en del temporal 2023, la universidad empezó a destrabar y a lograr que parte de ese material de Lucayoli sea donado para la universidad, para poder acercárselo a las personas. La verdad que era muy caro, había que hacer mucho trámite y se necesitaba casi como armamento, entonces se iniciaron todos esos trámites con un personal específico que tiene que ver con esos temas, pero no se avanzó más. Cuando se dio la inundación, la vicerrectora recuerda eso, y en un transcurso, creo que fueron de 4 días como mucho, logró destrabarlo y accedimos como a unos 3.000 colchones inflables, que bueno, empezamos a comunicarnos con entidades y demás, cuántos colchones necesitan, y empezar a repartir. Agarrábamos la camioneta de la universidad y nos metíamos con todos los barrios. Vi cosas que en la vida me imaginé que iba a haber, vi situaciones que la verdad que desconocía totalmente, pero también colaboramos en eso, en entregar los colchones, ir a hablar un poco con la gente, llevar alguna cosa más que se necesite. Pero bueno, hubo una solidaridad marcada dentro de la comunidad universitaria, que eso fue interesante, y no tuvimos más inconvenientes en el desarrollo propio de nuestra subsecretaría. Sí, se atrasó todo, obviamente, al día de hoy estamos retomando algunas actividades que estaban planteadas para ese momento y cosas así, pero no tuvimos una injerencia que nos haya
dañado algo particular, adentro incluso nosotros estamos en el tercer piso, nuestra oficina no pasó nada, en la oficina de al lado se mojó entero todo un espacio de guardado también, donde había un montón de expedientes que tenían que ver con otras cuestiones, que bueno, tuvieron que secar y demás. Por suerte o por lo que sea, no tuvimos ese inconveniente. Pero sí nos llevó a pensar, que es lo que estamos trabajando ahora, es en una política de archivo que necesitamos tener, así que estamos trabajando eso junto con el grupo de proyecto de reparación de legajos. La semana que viene ya se incorpora también el archivo de la memoria para poder trabajar en los espacios de guardado y en el archivo, no solo de los archivos de la universidad, sino con lo de las escuelas, porque hemos tenido algunas cuestiones ahí que ya se solucionaron por suerte. Bueno. Vamos a dejarlo. Gracias. Sí, yo vieron que igual hablar no me cuesta. Bueno. Dar clase y siempre con lo mismo. O me paran porque yo con una botella de agua al lado puedo hablar todo el día. La docencia. Gracias. No, ustedes. Interesante, la verdad. Espero que les sirva. Sí.